Bueno, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, por medio de su Santo Espíritu, que nos asista y así poder comprender la palabra de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es bálsamo a nuestras almas. Es tu palabra una guía a nuestro camino. Es tu palabra la que nos llama al arrepentimiento y depositar nuestra fe en Cristo. Señor, pedimos para que sea tu Santo Espíritu iluminando nuestras vidas, para que la palabra llegue a lo más profundo de los corazones. Eres tú, Señor, quien obra. El predicador lo único que hace es hablar, pero tú haces una obra interna, Señor. Eres tú quien lo hace. Rogamos, Señor, por ello. De igual forma, Señor, ten misericordia de mí, Señor, de mis debilidades, y permíteme, Señor, exponer tu palabra con temor. Gracias, Señor, por este tiempo que nos concedes. Y oramos con acciones de gracias en Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos sentarnos? El Señor en su bondad nos permite continuar con la serie del arrepentimiento. Estamos hablando del arrepentimiento. El título de este mensaje es La naturaleza del verdadero arrepentimiento, parte 1. La naturaleza del verdadero arrepentimiento, parte 1. Eso quiere decir que no alcanzaremos a abordar algunos puntos de esa verdadera naturaleza. Hoy nos estaremos enfocando en 3, es decir, son más. Bueno, el Señor nos ayude a aprovechar diligentemente este tiempo. Muchas veces estos temas se toman de forma superficial y no se medita en la profundidad de ellos. Razón por la cual los falsos arrepentimientos se observan cada vez más y muchas personas piensan que el reino de los cielos ha llegado a sus vidas cuando todavía esa gracia no está sobre ellos. Miremos unas cortas estadísticas del tema del pecado y la Biblia. Porque para muchos hablar de pecado, eso ha quedado atrás y es solamente parte de la historia. En el año 2020, el Ministerio Ligonier, allí en los Estados Unidos, contrató una encuesta para saber qué tanto tenían de información los americanos sobre la Biblia, Dios, Cristo, la salvación y el pecado. Es una información reciente, no es muy lejana. El resultado dejó lo siguiente: el 54% de los estadounidenses expresan que sus creencias son subjetivas, es decir, del todo no son reales y cada quien puede pensar lo que quiera de su religión. Sobre el pecado, el 65% expresa que un poquito de pecado no hace daño a nadie, ya que generalmente todos pecan, pero el hombre es bueno por naturaleza. El 65%. También expresan el 49% que la Biblia se contradice.
ese mismo 49% expresa que el aborto no es pecado. Y el 38% dice que la identidad de género es una decisión personal y que nada tiene que ver con la religión. Bueno, estas cifras de uno de los países más poblados del mundo, está en primera fila de los países más poblados del mundo, con India, con China, y donde aparentemente hay un buen número de cristianos, es sin duda un buen punto de referencia para expresar que hablar del pecado es cosa del pasado, que hablar del arrepentimiento no llama la atención y que las personas siguen engañadas en su corazón pensando que son buenas porque no matan, porque no roban, porque los pecados pequeños no le hacen mal a nadie. Por ejemplo, una mentira, sublevarse contra los padres, la envidia, la murmuración, la codicia, eso para este tiempo puede resultar irrelevante en un mundo marcado por la anarquía, donde todo lo que acabé de mencionar parece normal. Por eso para la Iglesia la importancia de exponer este tema y de profundizar en el arrepentimiento. Deseamos que el Señor tenga misericordia de nosotros y así entrar en aguas profundas de este tema, anhelando que la iluminación del Espíritu Santo encienda los corazones. Para examinar este pasaje, Mateo 5:8, y para poder extraer un poco de sus riquezas, debemos mirar el contexto de este pasaje. Miremos el contexto, esta historia que comienza en Lucas capítulo 5 versículo 1 y que es muy conocida como la pesca milagrosa. ¿Qué está ocurriendo? Ese contexto. Jesús está junto al lago Genesaret. Allí hay multitud. La gente es tan amplia que Jesús observa que tiene que compartir el mensaje desde otro escenario. Él mira y hay 2 barcas que están a la orilla del lago y los dueños de estas barcas están lavando sus redes, ya que no habían pescado durante toda la noche de su trabajo. Jesús entonces solicita a uno de los dueños de la barca, que es Simón Pedro, que por favor le aleje un poco para que él pueda compartir sus enseñanzas. Termina el tiempo de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y Jesús le dice a Pedro que mueva la barca a profundidad del lago. Pedro le dice a nuestro Señor Jesús que no ha pescado nada, pero que bajo la palabra de Jesús lo hará. Imaginemos esta escena. Unos pescadores de profesión, haciendo caso a un carpintero. No era una situación fácil. Pescadores experimentados, pescadores curtidos, ahora haciendo algo que no parece lógico. Están en el día, pescando ahora bajo las órdenes de un carpintero. Ellos pescaban de noche, ahora están en el día, bajo las órdenes de un carpintero. En medio de esta escena, la red se llena tanto que tiende a romperse. Es tal la cantidad de peces que tienen que hacerle señas a los de la otra barca para que les ayuden y se llenaron juntas las 2 barcas. Eran tanto la cantidad de peces que las 2 barcas tendían a hundirse por el peso. Esta escena
nos permite entonces enfocarnos en nuestro versículo, en el versículo 8, en la respuesta de Pedro. ¿Qué fue lo que Pedro experimentó? ¿Qué fue lo que Pedro vivió? Y vamos a ver este versículo bajo 3 lineamientos. El primero es la percepción del pecado. Primer punto, la percepción del pecado. Dice allí la Escritura: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Bueno, ¿qué fue lo que le pasó a Pedro? Él debería estar muy contento. Tenía abundancia de peces, había comida para repartir, había sido recompensado todo su esfuerzo, ya que en la noche no habían pescado. Él podía ir tranquilo a casa. Había logrado su objetivo. Él podría ser el centro de atención llevando esas 2 barcas con la cantidad de peces. ¿Qué diría la gente alrededor? ¿Qué abundancia de peces lograron estos pescadores? Sin embargo, eso no fue así. Pedro estaba abrumado. Pedro estaba afectado en sus emociones, tanto de forma física estaba afectado, como también en sus emociones, en su forma física, porque él cayó de rodillas. La pregunta de esta primera parte es: ¿qué fue lo que afectó a Pedro de esta manera? ¿Por qué esa reacción? ¿Qué fue lo que ocurrió en la vida de Pedro? Bueno, para poder contestar esta pregunta, vamos a referenciar 2 pasajes que nos pueden dar luz y así poder entender la reacción de Pedro. El primer pasaje está en Jueces, capítulo 13, versículos 20 y 22. Jueces 13, versículos 20 al 22. Dice la Escritura: porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. 21. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. 22. Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. ¿Qué tenemos en este pasaje, si lo recuerdan? Aquí está Manoa junto con su esposa, que son los padres de Sansón. Y lo que ocurre es que se les apareció el ángel de Jehová. Y ellos están consternados, piensan que van a morir, porque han visto la gloria de Dios, el poder de Dios. Esa era la reacción de los antiguos frente a una manifestación de la gloria de Dios. Era asombro, era temor. Éxodo capítulo 20, versículo 19. Tenemos otro pasaje que nos ayuda a comprender también la reacción de Pedro. Éxodo 20, 19. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Ahora tenemos ya la reacción de un pueblo. Ya no es solamente una familia, un esposo y una esposa, como en el caso anterior. Aquí tenemos el contexto de la promulgación de los mandamientos y está el pueblo. ¿Qué está ocurriendo allí? El pueblo le está diciendo que haya un intercesor entre ellos y Dios. Ellos están en la misma línea del ejemplo anterior. Saben que morirán si ven a Dios.
Ahora, ¿ellos por qué piensan así? Porque ellos logran experimentar la grandeza, el poder y la santidad de Dios. Nadie puede estar de pie ante Dios, ya que su poder es tan grande y puede resistirlo. Nadie puede estar de pie ante Dios. Nadie puede estar de pie ante Dios, su santidad no lo permite. Él es puro, Él es sin mancha, Él es sin pecado, Él es sin contaminación. ¿Cómo una persona puede percibir que es un pecador frente a un Dios majestuoso, frente a las perfecciones y atributos de Dios? ¿Cómo puede hacerlo? Bueno, la respuesta es por pura gracia. Por pura gracia. Si Dios no extiende misericordia, la persona no entenderá realmente su condición natural. ¿Qué estamos viendo entonces? Que Pedro vio la gloria de Cristo. Pedro experimentó la gloria de Cristo. Se vio a sí mismo y observó su indignidad. Sí. Hay que ver un poco más el pasaje, porque literalmente vemos que Pedro observa una pesca milagrosa y aparentemente él se postra. Pero si analizamos más tranquilamente y profundamente el pasaje, vemos que Pedro vio la gloria de Dios, la gloria de Cristo. Y esto solo puede ocurrir cuando tu conciencia es realmente despertada y escucha los atributos de Dios. De lo contrario, no. Se necesita que tu conciencia sea despertada. Miremos lo que dice Proverbios, capítulo 15, versículo 3. Proverbios, capítulo 5, versículo 3. Dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¿Qué crees tú? ¿Que Dios no observa lo que haces en secreto? ¿Qué crees? ¿Crees que Dios no sabe las verdaderas intenciones de tu corazón? ¿Crees que te escaparás del juicio de Dios? De esto bien se puede inferir que donde no hay vista de pecado, no hay un genuino arrepentimiento. No lo hay. Muchos pueden ver el pecado de los demás, pero no pueden ver sus propios pecados. Ahora, no solo una persona necesita la percepción del pecado. Vamos a pasar al punto número 2. Una persona también necesita experimentar la angustia por el pecado. Es decir, no es solamente percibir el pecado. Pasamos ahora a la angustia por el pecado. Y esto nos lleva a continuar con nuestro pasaje central, donde Pedro dice: apártate de mí, Señor. Apártate de mí, Señor. Pedro no solamente tenía una percepción del pecado, de que era indigno ante el Señor. Ahora Pedro se angustió por su condición y lo expresa con esas palabras: apártate de mí, Señor. Miremos esta angustia también representada en otros pasajes de las Escrituras por el pecado. Es la angustia por el pecado. Esdras, capítulo 9, versículo 3.
Esdras capítulo 9, versículo 3. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. ¿Qué ha pasado ahí en ese pasaje de Esdras? El pueblo de Israel ahora hace todas las abominaciones de los pueblos cercanos. ¿Qué hace entonces Esdras? Esdras le llega una angustia extrema por lo que está sucediendo, por el pecado del pueblo que ahora ha permitido ser seducido por los vecinos y ahora están practicando abominaciones. La reacción es angustia, dolor, pesar. Por eso dice ahí, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba. Es la angustia por el pecado. No solamente ahora hay percepción, sino que también hay angustia por el pecado. Ahora, ese propósito de la angustia del pecado debe llevarnos a Cristo, no a vivir bajo una falsa piedad. Esa angustia es para expulsar el pecado, no para vivir acorde a los hipócritas. Esa angustia debe ser para que llegue un consuelo sólido. Ahora, una pregunta. ¿Cómo sabemos si la angustia que percibimos es real o es falsa? ¿Cómo sabemos? Bueno, algunos puntos para aportar a esta pregunta y dar una respuesta. Esa angustia debe provenir desde nuestro interior y es provocada únicamente por Dios. Por percibir la majestad de Dios, por percibir la divinidad de Dios, por percibir la gloria de Dios y ver en nosotros la oscuridad, la maldad, ver lo que dice la Escritura, trapo de inmundicia. Recuerda, el hipócrita se hacía ver que estaba afectado. Eso lo dice Mateo 6:16. Él se hacía ver que estaba afectado, el hipócrita, pero eso no era real, no era una angustia verdadera. Ahora, no solamente esa angustia es de nuestro interior, proviene de nuestro interior, proviene de Dios, perdón. Esa angustia es sincera. Es decir, hay un dolor por la ofensa más que por el castigo. Ahí cambia el panorama. Hay un dolor más por la ofensa que por el castigo. Esa angustia es basada en la fe. Es decir, que siempre nos lleva a ubicar nuestra mirada en Cristo. Y es una angustia que restituye. Siempre debe estar dispuesto a reparar el daño que ha hecho. Es una angustia que restituye, porque está dispuesta a reparar el daño que ha hecho. Como Zaqueo. Pongámoslo de la siguiente forma para poder profundizar nuestra angustia de pecado. Y es que esa angustia de pecado debe superar el dolor del fallecimiento, así como lo escuchas. Claro, cuando parte una persona hay un dolor, pero ¿sabes qué? Esa angustia del pecado es aún más fuerte. Isaías 22:12. Isaías 22:12. Dice allí el profeta: por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Esto
que vemos allí estas palabras dentro del profeta, eran muy comunes para manifestar el luto, para manifestar el dolor. Pero cuando tú lees esa manifestación, no se está dando por luto de una pérdida de alguien en especial, sino por el pecado. Por el pecado. Así que la analogía es la siguiente. Con el muerto, una persona se marcha, pero con el pecado, Dios es el que se marcha. Ahí está la gran diferencia de una cosa frente a la otra. Por eso, esa angustia es más profunda. Es que proviene directamente de Dios. Ese dolor proviene directamente del Creador. Ahí está la diferencia. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Ya hemos visto percepción del pecado, hemos visto angustia por el pecado, ahora vamos a ver confesión del pecado. Volvemos otra vez a Lucas 5:8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro, frente a semejante acto de la gloria de Cristo, confesó su naturaleza pecaminosa. La angustia que estaba viviendo lo llevó a esa confesión. Ese nudo que tenía en la garganta se soltó y pudo confesar realmente su condición espiritual. Ahora, esa angustia también la podemos ver reflejada, la angustia reflejada en la respuesta que da Pedro, y podemos mirar algunos pasajes también que nos ayudan a comprender cómo cuando las personas percibían, se angustiaban, confesaban su pecado. Nehemías capítulo 9, versículo 2. Nehemías capítulo 9, versículo 2. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Ahí vemos el pueblo confesando sus iniquidades, confesando su maldad, la transgresión a las normas, a las leyes de Dios. Por ejemplo, uno podría pensar, Saúl también confesó su pecado, el rey Saúl. Pero realmente la confesión de este rey fue real. Y esto nos llevaría a presentar algunas características de una confesión genuina. Algunas características de una confesión genuina. Lo primero es que debe ser voluntaria, porque todo se vuelve repetitivo y es tan fácil decir para los presentes: ¿tú eres un pecador? Sí, yo soy un pecador. ¿Lo percibes? ¿Te angustias? ¿Confiesas? Es que es diferente eso a repetir uno como un lorito. Es tan diferente, es tan diferente. Por eso debe ser voluntaria, debe tener dolor interior por desobedecer a Dios. Debe ser sincera. Por ejemplo, el hipócrita confiesa su pecado, pero ama el pecado. Ahí está la diferencia. El hipócrita confiesa el pecado, pero realmente ama el pecado. El Hijo de Dios odia el pecado, lo odia, lo aborrece. Ahí está la diferencia.
¿Qué más características tiene esta confesión genuina? Esta confesión genuina particulariza el pecado. El impío, ¿qué hace? El religioso, ¿qué hace? Sí, soy un pecador. Generaliza, pero no particulariza el pecado. Ahí está la diferencia. El Hijo de Dios confiesa su pecado en particular, sus luchas, sus debilidades en particular, y no solamente dice, no, soy un pecado. Es muy diferente cuando aún en la iglesia recordamos que somos pecadores y estamos orando, confesando el pecado, porque se está haciendo a nivel general. Pero cada persona debería hacerlo de forma particular. ¿Qué otra característica tiene? No le echa la culpa a los demás. ¿Tú recuerdas lo que sucedió cuando Adán y Eva desobedecieron en el huerto del Edén? ¿Qué fue lo que ocurrió cuando Dios los llamó a cuentas? Se echaron la culpa entre ellos, no reconocieron. Así que cuando hay una confesión genuina, es como el salmista, contra ti, solamente contra ti he pecado. Esa confesión genuina también, ¿qué hace? Absuelve a Dios. Dios no tiene nada que ver allí y lo absuelve. Es que por esto, es que por lo otro. ¿Tú crees que eso fue lo que hizo Adán y Eva? La mujer que me diste. Menciona el relato de Génesis, capítulo 3, la mujer que me diste. ¿Absuelve a Dios? Para nada. Siempre busca culpables, nunca reconoce. Y finalmente, esa confesión se hace con el deseo de no cometer más ese pecado. Se hace con el deseo de no cometer más ese pecado. Mira que la confesión de pecado da gloria a Dios. La confesión de pecado humilla nuestras almas. La confesión de pecado nos desahoga, hay un nudo en la garganta. Hace que Cristo sea exaltado. La confesión de pecado da lugar al perdón. Es tan fácil para un corazón engañoso decir que se ha arrepentido. Es tan fácil cuando el intelectualismo hace parte de nuestras vidas. Creemos que ya sabemos toda la Escritura. Creemos que porque hacemos parte de una iglesia bíblica eso no es con nosotros y todos los que estamos acá se han arrepentido. Eso no es así, no es así. Porque hay un corazón engañoso que debe experimentar esa angustia por el pecado. Primero, el alma tiene que ser abatida para poderle decir a esa alma que tiene esperanza, que si confiesa sus pecados de corazón y se aparta, puede alcanzar misericordia. No puede haber misericordia si no se ve el estado espiritual. No puede haber gracia si no se presenta el pecado, si no se presenta la ley. De lo contrario, todo será un falso arrepentimiento. Miremos un momento Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8.
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué pasa por tu mente cuando lees esto? ¿Realmente tienes temor de la santidad de Dios? ¿Realmente puedes ver en Cristo tu única esperanza? ¿O en la práctica tienes otros ojos para un salvavidas? El dinero, la fama, los afanes, la vanagloria de esta vida. El pasaje de Apocalipsis 21:8 no necesita una explicación tan profunda para identificar que allí hay una lista de pecados. Pero si Dios no despierta tu conciencia, si no hay una obra de gracia en tu corazón, eso te va a parecer normal, letras que aparecen allí. Homicida, no, no lo soy. Fornicario, no, no lo soy. Hechicero, menos soy eso. Idólatra, eso no tiene que ver conmigo. Mentirosos, pues es que una mentira pequeña no me va a llevar a mí al infierno. Eso no es conmigo. Pero realmente cuando nuestras conciencias son activadas, aún lo más mínimo, aún esa mentira que tú dices que es pequeña, aún tú te das cuenta y recuerdas lo que has hecho y nadie te ha visto, lo que ha pensado tu corazón y frente a los demás has respondido de otra forma. Lo que has pensado de una persona, el testimonio falso que has levantado sobre otra persona. Ahí es cuando un alma que ha sido iluminada por Dios empieza a ver lo pequeño que es, lo insignificante que es. Pedro, volviendo a nuestro pasaje central, no se estaba regocijando en esa pesca tan maravillosa. No, Pedro se estaba lamentando porque había visto la gloria de Dios. Él se estaba lamentando. Por eso, lo que en cada uno de nosotros debería ampliarse en esta meditación es si realmente hemos experimentado angustia. O sea, el orden, percepción, angustia, y así nos ha llevado a confesar nuestro pecado. Quiero compartirte algo muy pequeño que alguna vez sucedió en mi vida, muy pequeño. Era todavía adolescente, bien adolescente, y había cometido algunas cosas que habían transgredido la ley de Dios. Y ya estaba inquieto por cosas de la Biblia, por alguna circunstancia. Pero como nadie me veía, yo igual pensaba que todo estaba bien. Y yo dije, Señor, he cometido este pecado. Pero con los años vine a entender que eso que estaba haciendo era esconder algo
más profundo que había en mi corazón de pecado. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque muchos de nosotros pensamos así. Cuando ofendemos a alguien, decimos, Dios, perdóname por esto, pero lo hacemos con una ligereza. No restituimos esa ofensa que hemos hecho porque decimos, ya le pedí perdón a Dios. Y lo hacemos como si nada. Y le decimos a los demás, yo ya le pedí perdón a Dios. Nos engañamos tanto porque realmente no hemos experimentado la angustia por el pecado. Dentro de todo esto que estamos exponiendo, hay un libro muy hermoso de Thomas Watson que se titula El verdadero arrepentimiento. Y cuando uno lo lee, empieza a ver la angustia por uno mismo. Por uno mismo. Porque con esos ejemplos tan prácticos, uno queda reducido a nada. Y lo único que puede decir es, Señor, ten misericordia de mí. Así que el llamado es, arrepiéntete, pon tu confianza en Cristo. Alguien diría, sí, yo experimenté eso. Ese momento que me hablaron de que era un pecador y no lo he vuelto a experimentar. No tengo palabras que decir, no lo he vuelto a experimentar. El arrepentimiento es una práctica que es a diario. Hay tantas cosas que estorban nuestra vida, tantas y tantas cosas. Por eso decía, los afanes, el mundo piensa que una mentirilla no es pecado. El mundo piensa que abortar no es pecado. El mundo piensa que la ideología de género, todo eso está bien. Y va llegando eso a nuestra mente que nosotros empezamos a reproducir todo eso, absolutamente todo eso. Y no nos damos cuenta qué es lo que se está anidando en nuestro corazón. Por eso, una vez más y para concluir, debemos arrepentirnos y que realmente nuestra confianza esté en Cristo. Nuestra confianza esté en Cristo. Hay un pasaje tan precioso en Isaías capítulo 1, versículo 18. ¿Cómo no poder tenerlo en la mente? ¿Cómo no poderlo tener en el corazón cuando hay un alma pecadora? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero eso solamente lo puedes hacer si Cristo ha hecho una obra de gracia. Porque aprenderte este versículo, memorizar este versículo, cualquiera lo puede hacer, cualquiera. Pero una persona que experimenta su dolor por el pecado, que confiesa su pecado, acude a la gracia de Cristo, solo Cristo, esa montaña de pecados pueden ser cambiados, pueden quedar como la nieve, emblanquecidos. Esos pecados rojos como el carmesí van a ser blancos como la lana. Y la gloria solamente es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. La gloria es para Cristo. Arrepintámonos de nuestros pecados. Vamos a tomar un tiempo para poder orar.